Bienvenidos a este nuevo video de Roblox Studio. Estamos en una serie donde voy a empezar a hacer entre 3 a máximo 4 videos para esta serie, en la que te voy a enseñar a cómo hacer una interfaz de usuario para tu juego de Roblox. Esto es muy útil porque en juegos dentro y fuera de Roblox se encuentra siempre una interfaz de usuario, siempre hay un diseño UI dentro, y esto es muy útil en los juegos porque ayuda mucho con la interacción del jugador. Con esto puedes hacer tiendas, puedes hacer cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de diseño, hasta páginas web en general, pero no vamos a meternos muchos en el diseño general porque es muy extenso. Vamos a hablar más de cómo hacer una interfaz de usuario dentro de Roblox. Así que si tú eres principiante y quieres aprender a hacer una buena interfaz de usuario, quédate hasta el final del video y mira todos los videos de esta serie para que no te pierdas ningún truco que vas a necesitar saber para hacer una buena interfaz de usuario en Roblox. Y nada más que decir, vamos a comenzar. Estando aquí en el estudio, vamos a empezar primero explicando cuáles son los tipos de interfaces de usuario que podemos hacer dentro de Roblox. En este caso tenemos los Screen UIs, que son UIs en dos dimensiones que podemos ver aquí arriba. El texto de arriba solamente está en dos dimensiones. Tenemos también los tipos de Billboard UI, que estos sí son en el espacio en el que está el juego, en el mundo. Ok, aquí tú puedes ver que el texto está persiguiéndome y está fijo en este bloque. Luego tenemos el Surface UI, que está dentro de una superficie de un bloque. Estos tres tipos los vamos a ver en esta serie, pero primero vamos a comenzar paso a paso para no ser tan largo este video. Así que vamos a empezar primero con las interfaces de Screen UI. Para esto tienes que saber primero unos conceptos básicos. Bien, algo que tienes que entender si es que tú vas a ser programador es que si tú quieres agregar, digamos, que aparezca una interfaz de usuario, algún botón o cualquier cosa, cuando la persona o el jugador le da clic, por ejemplo, a un botón o cuando toca un bloque y tú quieres que aparezca una interfaz de usuario al instante, lo que tienes que hacer es simplemente enviar esa interfaz de usuario dentro del Player UI que tiene dentro del jugador, no en Starter UI. En nuestro place podemos ver aquí en el Explorer que tenemos todos estos servicios. En este caso, el Starter UI es el encargado en el que tú vas a poder almacenar todos los tipos de interfaces de tu juego. Aquí van a estar los Screen UI, puedes poner también Billboard UI hasta Surface UI. Ok, eso depende de cómo tú quieras hacerlo. En este caso, obviamente, vamos a insertar lo que son Screen UI. El Screen UI es como el principal, ¿no? Lo que tú tienes que poner siempre. Porque ¿qué pasa si yo agrego, digamos, un frame dentro de Screen UI? Pues aparece aquí en la pantalla, no sé, nosotros lo arrastramos, lo hacemos más grande, perfecto. Pero si mandamos este frame fuera del Screen UI, lo ponemos dentro de Starter UI, pues no se ve en la pantalla. Es por eso que tú necesitas poner todos los objetos dentro de Screen UI. Listo, entonces aquí en este Screen UI podemos ver que también tiene propiedades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver qué elementos nos ofrece Roblox para hacer una interfaz de usuario. Aquí tenemos un cuadro simple que se le llama frame. Podemos agregar también un texto que se llama text label. Podemos agregar también un text button, que es lo mismo que un text label, solamente que este tiene la función de que si le das clic ejecutará un evento en el que a través de código de programación podrás agregarle lo que tú quieres que haga cuando este botón se presione. También tenemos por aquí el text box, que en sí es un texto en el que tú puedes escribir. Por ejemplo, podemos poner hola y cualquier cosa, ¿ok? Se buguea un poquito porque estoy en el estudio. También tenemos image label y image button. En el image label y en el image button puedes agregar una imagen para que así se refleje en tu juego o en tu interfaz de usuario. El image button es como el text button, también le puedes agregar una función que haga cuando el jugador haga clic a este. Luego tenemos el scrolling frame, que si lo buscamos, scrolling frame, este sirve para cuando tú quieres hacer como una lista de cosas y quieres que ese se arrastren, así como una página cuando vas con la rueda, mejor dicho, del mouse hacia abajo y hacia arriba. Con este también puedes hacer lo mismo. En este caso es una función especial que no lo voy a enseñar ahorita porque es algo más extenso, hay que explicarlo bien para que se pueda entender, pero algo sencillo es que tú lo que tú pongas aquí dentro de este scrolling frame, digamos que un cuadro, aquí en su propiedad background color tree, le cambio el color del fondo y le pongo el color verde. Entonces, si yo le agrego aquí, digamos que lo movemos así, si yo uso esta ruedita para bajar, ven que se está desplazando, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace el scrolling frame. En ese caso no vamos a tocar mucho de eso, vamos a ver más que todo lo más básico que son todos estos. Bien, el scrolling frame todo lo voy a eliminar, ok. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a insertar un cuadro para empezar y vamos a arrastrarlo aquí como en el medio, ok. Como puedes ver aquí en sus propiedades, si tú no ves esto, puedes irte aquí en View y buscar Properties, ok. Le das un clic y se activa o se desactiva. En este caso lo tengo en esta parte. Tú tal vez lo tengas aquí a la izquierda o aquí a la derecha, así que
Eso ya depende de cómo tú lo tienes organizado. En este caso es un cuadro solo, normal y corriente. Lo puedes hacer más grande, más pequeño, como tú desees. Y aquí en sus propiedades podemos cambiarle, por ejemplo, en Background Color Tree, cambiar el color de fondo. Digamos OK. Aquí Background Transparency, ponerle una transparencia. Aquí el Border Color Tree, por default tiene un borde pequeñito que ahorita no se nota, pero le podemos cambiar el tamaño aquí en Border Size Pixel. Si le ponemos por ejemplo 10, se hace más grande. Y si queremos quitarlo le ponemos 0. Pero también le puedes cambiar el color a este borde. Le puedes poner por ejemplo color blanco y como puedes ver se cambia el color. También tenemos modos en los que podemos hacer que este borde actúe. Por ejemplo podemos poner lo que esté en el medio o sea un borde interior, que sería el inset. El outline sería exterior y el middle sería el de los dos, ¿no? O sea, en el medio. Entonces yo no quiero borde, le voy a poner 0 y listo. También tenemos aquí pues obviamente el nombre, le podemos cambiar la posición, el tamaño, el style. Pues hay distintos customizados por Roblox, como por ejemplo el del chat, pero lo malo es que estos no te van a dejar editar sus colores, así que yo nunca los utilizo. En este caso siempre pone custom, aunque por default siempre está así. La propiedad visible ayuda mucho porque con esto tú puedes hacer que no aparezca o no se muestre en la pantalla. Si lo desactivamos, se desaparece, y si lo activamos pues aparece. El Syndex es muy útil, vamos a verlo un poquito más adelante. Estas son las propiedades más esenciales que tú debes aprender. Estas propiedades también aparecen en Text Label, en Text Button, en Image Label, así que son muy esenciales. Ahora vamos a agregar un texto y vamos a ver las propiedades que tiene a diferencia del cuadro. Esto también tiene un fondo, ¿ok? Que es blanco en este caso. Pero como puedes ver aquí en sus propiedades, tenemos lo mismo que el anterior. El Background Color Tree, tenemos los bordes, tipo de borde y todos estos. Pero aquí abajo tenemos lo que es en la sección Text. Tenemos todo lo que tiene que ver con el texto. El texto que vemos aquí lo podemos cambiar. ¿Cómo? Yendo aquí a su propiedad llamada Text. Aquí dice Label. Esto lo borramos. Ponemos por ejemplo, voy a poner mi nombre, Xmansach. ¿Ok? Entonces aquí en Font podemos cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo voy a ponerle Gotham Black. Y aquí esta propiedad Text Scale lo que va a hacer es escalar automáticamente el tamaño del texto. Así que lo voy a activar. Yo siempre lo activo y te recomiendo que siempre lo actives, ya que este solo va a escalar el tamaño del texto. En este caso yo nunca uso Text Size, es innecesario usar Text Size si es que el Text Scale está activado. Luego también podemos cambiar el color al texto, podemos ponerle color blanco o un color así medio blanco o como queramos, un color pato o así. También aquí podemos agregarle un borde. Aquí en Text Scroll Transparency siempre está en 1. No sé por qué, no me gusta eso, pero bueno, deberían cambiar esas cosas, pero bueno, son cosas pequeñas, no importa. Text Stroke Transparency siempre está en 1, así que le vamos a poner en 0. Y vas a ver cómo el borde del texto aparece. Aquí en Text Stroke Color Tree puedes cambiar el color al borde del texto. Por ejemplo, ponerle uno así, ponerle un blanco, ponerle un amarillo intenso, etc. Lamentablemente no se puede agrandar el tamaño de este borde, debería poderse pero no se puede. Lo demás son cosas que pues no voy a enseñar en este momento. Como puedes saber, aquí hay bastantes fuentes, puedes añadir esta, hay bastantes, ¿ok? Eso ya depende de cómo tú quieras usarlo. Yo voy a dejarlo así. Entonces lo siguiente que voy a hacer es ver aquí, por ejemplo, tenemos propiedad como Rotation, que también lo tenía el frame y no lo toqué, que es simplemente para rotarlo. Aquí le vamos a poner 45 grados y automáticamente el frame se rota, ¿no? Se voltea. Le voy a poner en 0 para que no se voltee. El size todo es lo mismo y ya, vamos a ir con el siguiente objeto. Ahora vamos a ver lo que son las imágenes con el Image Label. Bien, las Image Label y los Image Button también tienen otras propiedades que tienen que ser. Bien, en este caso tenemos la propiedad Image, que aquí tú pones el ID o mejor dicho la imagen que tú quieres. Por default siempre se pone esta imagen, ok, es normal. Aquí Image Transparency tú puedes cambiarle la transparencia de la imagen, ponerle 0.5 como tú desees. Por siempre está en 0. Entonces si tú quieres agregar una imagen Roblox, yo te recomiendo siempre que uses el Asset Manager. Para esto vamos a ir aquí a View, donde está el mouse, le damos un clic y activamos Asset Manager. Esto solamente va a funcionar si es que tu place o tu lugar o tu mapa está publicado en Roblox, ¿ok? Si no está publicado te va a decir que lo publiques. Pero yo siempre te recomiendo que uses esto porque es una mejor manera de organizarse. En este caso pues aquí tú vas a poder ver todo lo que tú tienes aquí, los audios, que no tengo nada, packages, meshes, images y places. Esto es muy bueno porque aquí vas a tener todo, porque lo malo de la página de Roblox es que subir y luego entrar a la página es como
como que tarda mucho, ¿ok? A mí más me gusta hacer esto, aunque también uso la página. Así que aquí tú en Images, le das doble clic, aparecerán todas tus imágenes, ¿ok? Aquí tengo las mías que yo he subido para hacer una prueba. En ese caso voy a agregar la imagen, que para agregarlo tú puedes ir aquí, darle clic derecho y poner Copy ID to Clipboard. Vamos aquí y vamos aquí en la propiedad Image y borramos esto, le damos clic derecho y Paste. Le damos a Enter y automáticamente se pone nuestra imagen. Pero hay una forma mucho más fácil. Lo bueno de usar Asset Manager es que, aparte de esto, si lo borramos y le damos un clic, verás que en este menú desplegable vamos a ver todas las imágenes que tenemos. Y lo bueno es que solamente con un simple clic ya está insertado, sin tener que copiar y pegar el link y todo eso. Así que por eso me gusta usar el Asset Manager. Aquí tú con la imagen puedes cambiar el color, pero hay unas ciertas consideraciones. Por ejemplo, si yo le pongo color verde, todo se pone color verde. Por lo que si es una imagen que no solamente es de un solo color, pues se va a ver mal, ¿no? Pero bueno, eso funcionaría más para imágenes que sean de color sólido. Por último vamos a ver el uso del text box. Vamos a abrir esto y vamos a agregar un text box. Ok, lo ponemos aquí en el centro y como podemos ver, pues ahorita se ve como que no hay nada, pero es porque está seleccionado. Aquí en sus propiedades de text, aquí debajo, vemos más propiedades que la de un text label normal, ok, porque bueno, aquí tienen más cosas. Además que también aquí en sus propiedades tiene otras propiedades como Clear Text on Focus, Multiline, etcétera, ok. Esto lo vamos a ver un poquito ahorita. Por ejemplo, pues aquí la fuente lo mismo. Aquí tenemos propiedad como Placeholder Text y Placeholder Color Tree. Si tú te das cuenta, a veces cuando, no sé, estás en un formulario, aparece allí, escribe el texto aquí, ¿verdad? Aquí también lo puedes hacer. Simplemente aquí en Placeholder Text pones aquí algo así. Aquí dice escribe el texto aquí. Esto no es el texto, que es diferente. Aquí tú lo puedes poner otro color también, puedes ponerle negro, como tú desees. Pero obviamente se recomienda que este color dé como un contraste, como para que se sepa que no es el texto real. Así que para que sepan que luego cuando escriben no sepan o no se confundan con el texto que han escrito. En este caso ya el texto que pone el jugador se viene automáticamente en la propiedad text. Por default está en nada y el placeholder text pues se le pone aquí algún texto, ¿no? Aquí también le puedes agregar el text scalet, ok, y ya. Puedo ponerle por ejemplo Xmans HK, ponerle un color a este un poco más a este. Y pues si tú te das cuenta, si borro esto, el contraste es diferente. Se nota como que esto es un texto así como de ejemplo y que luego cuando el jugador escribe pues es el texto que él ha escrito. Ahora sus propiedades aquí pues tenemos diferentes a la de un text label, pero en este caso pues no voy a introducir mucho en esto, simplemente las más esenciales como multiline, que es simplemente que si tú lo activas pues el jugador va a poder escribir en párrafos o multilíneas. Luego también tenemos otra propiedad que puedo enseñarte, que es el Clear Text on Focus. O sea, si el jugador escribe, ponemos hola por ejemplo, vemos que si dejamos y luego le damos clic de nuevo, se elimina el hola. Entonces esa propiedad, si tú la desactivas y escribimos aquí algo, luego cuando queremos volver a escribir no se va a eliminar este texto, ¿me entienden? Entonces, es muy útil también, así que eso depende de tú cómo quieras hacerlo. Por último vamos a ver las propiedades del Screen UI. Aquí primero tenemos la propiedad Enable, ¿ok? Voy a activar este frame para que lo vean. Es un frame que ocupa toda la pantalla. Si lo desactivamos, pues se desactiva toda la interfaz, y si lo activamos pues se activa. Ahora la propiedad Ignore Game Set lo que hace es lo siguiente. Vamos a probar el juego. Listo, estamos aquí, pero como podemos ver este es supuestamente un cuadro que quiero que tape toda la pantalla. Pero ¿qué pasa arriba? En el coso de Roblox pues se puede ver aún la luna o el mapa, ¿no? Y yo no quiero, yo quiero que esta interfaz, mejor dicho, este frame ocupe toda la pantalla. Entonces, para esto necesitas tener la propiedad del Screen UI Ignore Game Set activada. Si lo activamos, puedes ver que ahora sí, este frame está tapando toda la pantalla. La siguiente propiedad es Reset On Spawn, que está activada por defecto. Esto lo que hace es que si el jugador muere y esta propiedad está activada, la GUI se va a eliminar, como así decirlo, y luego se va a poner de nuevo cuando el jugador renazca o reaparezca. Supongo que se entiende, así que yo recomiendo mucho de que si vas a hacer un menú, digamos, en el que va a estar por ahí las monedas del jugador, en otro lado, no sé, la vida del jugador, la estamina, los botones para abrir la tienda, yo recomiendo que esta propiedad Reset On Spawn esté desactivada para que no vea ningún problema. Por
Por último tenemos la última propiedad, que es el Syntax Behavior. Esto yo siempre te recomiendo que lo dejes en global, ¿ok? No sé por qué será para Sibling, nunca lo uso, yo siempre lo pongo en global, ¿ok? Esto tiene que ver con la propiedad que tiene cada objeto, que se llama Syntax, que lo vamos a ver a continuación. Bien, ahora la propiedad Syntax que tienen todos los objetos, como por ejemplo el cuadro, el texto, las imágenes, cualquier objeto GUI tiene esta propiedad que es el Syntax. ¿Por qué? Con esto lo puedes interpretar como si fuera tipo las capas en Photoshop. Aquí tú solamente puedes poner números, que puede ser un número desde 0 hasta un billón, no sé cuánto es, pero la lógica es que el que sea mayor, el que tenga un mayor Syntax es el que va a ir primero, y el que tenga menos pues es el que va a estar abajo. Así que en este caso, si yo quiero que este baje, puedo ponerle a este 0 y verás que aquí pues ahora está debajo del color verde. Entonces si yo quiero este que sea al revés, también podemos hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo en 1, podemos hacer que el verde sea 2 y así hace la misma función. Así que es muy bueno usar lo que es el Syntax, porque en algún momento te vas a necesitar hacer esto para agregar alguna sombra, algún tipo de efecto de sombra en los textos o cosas así. Y bueno, esta es la primera parte de esta grandiosa serie. Hemos visto todas las herramientas que nos ofrece Roblox para hacer una interfaz, y en el próximo video va a ser muy cortito, que vamos a ver cómo escalar las interfaces de usuario, ¿ok? Para evitar deformaciones o cualquier tipo de problemas en algunos dispositivos con pantallas diferentes. Así que en eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado espero que les haya servido. Comenten en la descripción si les ha gustado, denle su like para saber que sí les ha gustado y que les está sirviendo esta serie, y también pues para apoyar al canal. Por último, no olvides suscribirte, ya que me he dado cuenta que casi el 90% de todos los suscriptores que tengo, o hasta más si no me equivoco, pues no están suscritos a este canal. Así que si tú te suscribes, te lo agradezco mucho. Y nada más que decir, esto es todo el video. Nos vemos en el próximo video de esta serie.